Bienvenidos nuevamente. Vamos ahora a ver la clase de matemáticas con un tema nuevo que se llama, el tema es los polígonos. ¿Qué entienden ustedes cuando decimos polígonos? ¿Pueden decir si están viendo la pantalla? Sí, Liz. Sí, Lisa. Ya. Los polígonos. ¿Qué es lo que estamos visualizando en su pantalla? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quién me puede decir? Señaléticas, licenciada. Señale. ¿Y qué forma tienen estas señaléticas, Mar? Un triángulo, un cuadrado y... Y un no, octavo. Son, un entonces, todas octágono. estas son figuras, ¿verdad? En sí son polígonos, porque ya vamos a ver qué son los polígonos. En estas señales nos damos cuenta que el primero tiene una forma de triángulo, de un cuadrado, el segundo de un cuadrado y el tercero una señalética de pare que tiene 8 lados. El borde de estas señales son segmentos consecutivos, no alineados y sus extremos están unidos. ¿Qué quiere decir? Que se cierran, o sea, la figura vuelve a cerrarse. Forman una línea poligonal cerrada, o sea que se cierran como les había dicho. Cada una de estas señales se identifica con una región del plano limitada por una línea poligonal cerrada. A estas figuras se les llama polígonos. ¿Qué es un polígono, Jenny? Se fue Jenny. Bueno, yo. Polígono es la región del plano limitada por una línea poligonal cerrada. En sí es una línea que tiene un inicio y tiene un final que está cerrada, que se cierra. ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Pues tiene lados, tiene vértices, tiene ángulos interiores y diagonales. Los lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Los lados, el lado que tiene, los lados, ¿verdad? Los vértices son los extremos de los lados del polígono. Los ángulos son las regiones del plano interior del polígono comprendida entre dos lados continuos. Y las diagonales son los segmentos que unen los vértices no adyacentes. ¿Cómo vamos a ver eso? En el siguiente gráfico. ¿Qué tenía? Tenía primero lados, ¿verdad? ¿Cuáles son los lados? Aquellos que rodean la figura. Todos estos de aquí son los lados. ¿Qué más habíamos dicho? Los vértices. ¿Cuáles son los vértices? Las puntas, se podría decir, ¿no? Para que ustedes me comprendan. Estas son las puntas. Los vértices son las puntas. Los ángulos es aquella medida interior de la figura que forma en cada vértice. Cada vértice va a tener un ángulo. Y la diagonal es aquella, que habíamos dicho que es la diagonal, aquella segmentos que unen los vértices. Entonces, esta diagonal, todas estas líneas azules, son las diagonales, ¿verdad? Que unen los vértices, son las diagonales. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican según el número de sus lados. ¿Cuántos lados tiene una figura? Un polígono.
El triángulo tiene 3, el cuadrado tiene 4, el pentágono tiene 5. Y dependiendo de sus lados, va su nombre cambiando, ¿no? El que tiene 3 lados es un triángulo. Recuerden que los polígonos es una línea cerrada que se cierra. Cuando tiene 4 lados, cuadrilátero. Cuando tiene 5 lados, pentágono. Cuando tiene 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, endecágono. Y como ustedes pueden ver, no, por ejemplo, en este decágono que tiene 11 lados, parece como una corona, ¿verdad? Pero es un polígono porque está esa figura completamente cerrada. Igual en el que tiene 10 lados, ¿no? Pues tiene una forma de una estrella, pero en sí, es decir, es un dibujo, pero es un polígono. ¿Por qué? Porque está cerrado. Los lados pueden ser infinitos. En este caso tenemos un dodecágono que tiene 12 lados. Y esta figura un poco abstracta tiene 20 lados y se llama icosahedron. Eso en cuanto a su clasificación por el número de sus lados. ¿Cuántos lados tiene? Pero también tenemos por la longitud relativa de sus lados y la amplitud relativa de sus ángulos. Por ejemplo, un polígono es equilátero si tiene todos sus lados de igual longitud. ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados miden iguales. Un ejemplo de esto puede ser un cuadrado que tiene, o un triángulo equilátero que tiene sus 3 lados iguales. Un polígono puede ser un equiángulo si tiene todos sus ángulos iguales. En este caso es un rectángulo y que sus lados miden 90 grados y que sus ángulos miden 90 grados cada uno, ¿verdad? Entonces, hasta ahora hemos dicho que pueden ser equiláteros por sus lados iguales, pueden ser equiángulos por sus ángulos iguales. Un polígono es regular si tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. En este caso, el triángulo tiene sus 4 lados iguales y va a tener sus 4 ángulos iguales. Tiene 4 lados iguales y sus ángulos son también completamente iguales. Y un polígono es irregular si todos sus lados y ángulos no son iguales, no coinciden, ¿verdad? Entonces, hemos visto estos 4 elementos según según su longitud y su amplitud. Vamos rápidamente a otro tipo de polígono que son los triángulos. ¿Qué es el triángulo? También se llama trigonoide, también se puede llamar trígono, pero nosotros lo conocemos como triángulos. Y es un polígono que tiene ¿cuántos lados? ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 3. 3 lados. También tiene sus elementos. Tiene sus lados, tiene sus ángulos, tienen sus vértices. ¿Cuáles eran los lados? Los que le rodean, los que se cierran, ¿verdad? ¿Cuáles son sus vértices? Las puntas. ¿Cuáles son sus ángulos? El ángulo que forma dentro del vértice. ¿De acuerdo? También tiene el vértices, ángulos y lados. Ahora, ¿cuáles son la clasificación de los triángulos? La clasificación de los triángulos también se mide o se los clasifica según sus lados. Aquel triángulo equilátero que tiene los 3 lados de igual medida. Aquel triángulo isósceles
que tiene 2 lados igual y uno no. Y aquel triángulo escaleno que tiene sus 3 lados de diferente medida. Entonces, la clasificación de los triángulos por sus lados, o sea, por el lado, por las líneas que lo rodea, son 3. El equilátero, el isósceles y el escaleno. El equilátero que tiene sus 3 lados iguales, el isósceles que tiene 2 lados iguales y el escaleno que no tiene ningún lado igual, que todos son diferentes. Pero también se los clasifica por sus ángulos. El acutángulo es un tipo de triángulo donde tiene 3 ángulos agudos. El obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, quiere decir más de 90 grados. Y un ángulo recto, como el triángulo rectángulo, que tiene un lado recto. Eso en cuanto a al polígono triángulo. Tiene sus lados, sus vértices y sus ángulos y se clasifican por sus ángulos y por sus lados. Ahora vamos a ver los cuadriláteros. Cuando decimos la palabra cuadrilátero, primero nos referimos a un polígono y segundo, que significa de 4 lados. Pues los cuadriláteros es un polígono que tiene 4 lados. Es un polígono que tiene 4 lados. Al igual que el triángulo tiene sus elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Sus lados, que es el entorno, las líneas que dibujan el polígono, sus lados, sus vértices, que son las puntas, y sus ángulos, que son el ángulo que forma entre sus vértices. El ángulo que forma entre sus vértices. ¿Cuáles son en este caso, por ejemplo, ¿no? En el cuadrado, como les había dicho, sus ángulos son de 90 grados porque es un ángulo recto. Es un ángulo recto. Pero también puede tener más de 90, menos de 90, 45, de 60 grados. ¿Ustedes han visto, supongo que sí, el juego geométrico que se les compra para las escuelas, ¿no es cierto? Viene la regla de 30 centímetros y vienen 2 escuadras, que son 2 reglas que tienen una forma de triángulos, ¿ya? Esas escuadras, la una, si no me equivoco, tiene una medida de 45 grados y la otra tiene una medida de 60 grados. Eso lo pueden verificar. Y como última tema, tenemos la clasificación de los cuadriláteros. Aquí es un poco más extensa, ya que puede haber infinitas formas de cuadriláteros. Primero, cuadriláteros 4 lados, no 5, ni 6, ni 8, 4 lados. Pero podemos hacer un sinnúmero de figuras con 4 lados. Entre ellos tenemos a los paralelogramos, que son figuras que tienen 2 líneas paralelas entre sí. ¿Qué quiere decir paralelas? Que tiene una línea paralela, o sea, que está, como decir, al frente, está al frente, son paralelas, son líneas paralelas. Tienen 2 pares paralelos, que quiere decir que tienen 2 medidas iguales, 2 líneas paralelas. En este caso, el rectángulo tiene 4 ángulos rectos. El rombo también tiene líneas paralelas entre sí. Tiene 4 lados iguales. No igualito que el cuadrado, pero este en cambio tiene diferentes medidas en sus ángulos. El romboide, que tiene
lados y ángulos iguales de 2 a 2. Entre el rectángulo y el rombo tenemos al cuadrado, que tiene sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos rectos. A esto se los llama, al rectángulo, al rombo, al romboide y al cuadrado, se los llama paralelogramos y están dentro de los cuadriláteros. Y los cuadriláteros son polígonos, que es el tema que ahorita estamos viendo. Tenemos también a los trapecios, que es un par de lados paralelos. En los paralelogramos tenemos dos pares, o sea, quiere decir que tanto las líneas horizontales y las líneas verticales son paralelas entre sí, o sea, son iguales. Mientras que los trapecios solo tenemos un par de lados paralelos, en este caso arriba y abajo. Esta línea de aquí ya no es paralela con esta línea de acá, porque ustedes ven que esta línea de acá está inclinada y para utilizar la palabra paralela tiene que estar en la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decimos que los trapecios solo tienen un par de lados paralelos. Tenemos al trapecio rectángulo, que un lado no paralelo y perpendicular a los lados paralelos. Lo que les decía, la línea inclinada perpendicular. Y tiene las dos líneas paralelas. El trapecio isósceles, los lados no paralelos iguales. ¿Cuáles son los lados no paralelos iguales? En otras palabras, las líneas inclinadas. Líneas inclinadas, ¿verdad? El trapecio escaleno, los lados no paralelos desiguales y no perpendiculares a los paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les digo, primero entendamos qué significa la palabra paralelo. ¿Cómo les explico? A ver, ubiquémonos. ¿Qué podría ser? Ubiquémonos en el centro comercial El Quicentro Norte. El Quicentro Norte, ¿verdad? Nos ubicamos ahí. La calle 6 de diciembre, de donde empieza, y la avenida Shiris, donde termina, esas calles son paralelas entre sí. Paralela. Están paralelas. Quiere decir, primero que están en la misma dirección, referente al centro comercial Quicentro Norte. Y segundo, porque rodean, entre comillas, la figura, es uno de los lados del centro comercial. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la palabra paralelos. Está paralelamente. Voy a hacerles como... Por ejemplo, ustedes están viendo en su pantalla, ¿no es cierto? Digo, esta línea de aquí, esta línea de aquí son líneas paralelas ¿a qué? Líneas paralelas. Primero está esta de la figura, ¿verdad? Está la siguiente y la siguiente es paralela. Aunque esta línea de acá esté inclinada, aunque esta línea de acá esté inclinada, ay, también puedo tener líneas paralelas, ¿verdad? A esto me refiero con ser líneas paralelas. ¿Qué pasa si yo hago una línea así? ¿O qué pasa si yo hago otra línea así? Ya no es paralela.
Primero porque se topan y segundo porque están en otra dirección. Ya no es paralela, ya no son líneas paralelas. Entonces, eso es lo que deben tomar en cuenta cuando hablamos de los cuadriláteros y de sus lados paralelos, que sean en la misma dirección. Por eso, en el trapecio escaleno dice lados no paralelos desiguales. Lados, entendamos, no paralelos desiguales. Primero, ¿cuáles son los lados no paralelos? ¿Cuáles son los lados no paralelos? Esta línea de aquí y esta línea de acá. No son líneas paralelas, son lados no paralelos. ¿Y qué más? Desiguales. Desiguales. Los lados paralelos son estos de acá, esta línea de aquí y esta línea de acá. Estas líneas son paralelas. Y dice, y no perpendiculares a los paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Están inclinadas a las líneas paralelas, a los lados que son paralelos. Y por último, tenemos a los trapezoides. Trapezoides, que ningún lado es paralelo, que ningún par de los lados es paralelo, como la figura que está en el ejemplo. ¿Qué sucede en esta figura? Tiene un lado, tiene otro lado de otra medida, tiene otro lado de otra medida, tiene otro lado de otra medida en diferentes inclinaciones, con diferentes ángulos. Entonces, ninguna de estas líneas es paralela. Ninguna. Ni tampoco tiene una misma medida. Por eso se llaman trapezoides. Y cualquier figura que usted vea que tenga 4 lados y ninguno de sus lados sea paralelo y ninguno de sus lados tenga la misma medida o la misma distancia, se va a llamar trapezoide. Entonces, hemos visto los polígonos, clasificación de los polígonos por sus lados, ¿verdad? Triángulo, cuadrilátero, pentágono, octágono. Hemos visto los triángulos y sus elementos. ¿Cuáles eran sus elementos? Los vértices, los lados y los ángulos. Hemos visto los cuadriláteros que también tienen los mismos elementos. En esa parte no se vayan a confundir. Los elementos del triángulo son los mismos elementos del cuadrilátero. Tiene sus lados, tiene sus ángulos y tiene sus vértices. Y la clasificación de cada uno por sus lados, por sus ángulos y por sus formas. En este caso, ángulos rectos, ángulos desiguales, que se llaman paralelogramos, trapecios y trapezoides. Todas estas figuras, toditas estas figuras que ustedes ven aquí, esta, puede ser también esta figura, puede ser esta figura de acá, y la figura que vimos al principio, esta figura, todas estas, incluso hasta esta figura se llaman polígonos. Polígonos. ¿Por qué? Tienen una línea cerrada. Siempre se van a cerrar. ¿De acuerdo? Sí voy a mandar unos ejercicios acerca de esto, ¿ya? Para que puedan identificar qué es un polígono y qué no es un polígono. La regla principal y la que más se deben guiar es que tienen una línea cerrada. Se va a cerrar, su figura se va a cerrar. Una vez que, independientemente de los lados que tenga, el momento en que su figura se cierre es un
polígono. Cuando ya se cierra, usted va a identificar cómo cerró. Si lo cerró por número de lados, si lo cerró por un triángulo o si lo cerró por la figura de los cuadriláteros, por líneas paralelas, por ángulos, por vértices. ¿Cómo lo cerró? Eso es, chicos. De antemano les pido disculpas por el inconveniente que hoy tuve. Fue mi culpa. No sé qué le pasó a mi ordenador, pero lo que hemos avanzado es importante. Chicos, les veo el próximo sábado. Que tengan un bonito fin de semana, que ya se me viene la otra clase encima. Muchas gracias, Licen. Gracias a todos Gracias, los chicos, y compañeros. mil Buenos días. disculpas por la espera. Gracias, Licen. Gracias y buen fin de semana. Gracias, Licen. Buen fin de semana a todos.